Grabar. Fíjense que la primera solapa tiene solicitudes totales. De las solicitudes totales, fíjense que al lado tenemos solicitudes resueltas, pendientes y derivadas. Eso suma 50, ¿sí? Repito, nosotros tenemos solicitudes totales. ¿Qué significa? Es cuántas solicitudes le llegó a esa área. A la primera, que fue desarrollo, le llegó 50 solicitudes. ¿Qué hizo desarrollo con esas solicitudes? Hablo de solicitudes, lo sé, de trabajo, ¿sí? 50 tareas. ¿Qué hizo desarrollo con esas 50 tareas? 20 las resolvió, 20 les quedaron pendientes y 10 fueron derivadas. Cuando nosotros vamos a la última parte del Excel que dice tablero de control, ¿sí? Es un tablero de control de efectividad, o sea, significa qué tan efectivo es esa área. ¿Cómo seguía o cómo miramos la efectividad con solicitudes resueltas? Cuanto más solicitudes resueltas en proporción tiene el área, más efectiva va a ser. Fíjense cómo la flecha, vamos a ir al primero, ¿no? Desarrollo. Tuvo 50 totales y resolvió 20. Fíjense que la flechita que está hacia abajo, roja, ¿por qué está hacia abajo? Porque resolvió muy pocas, ¿sí? O sea, resolvió menos de la mitad. Fíjense el último, secretaría. Fíjense que el que dice secretaría tuvo 18 y resolvió 16. ¿Sí? O sea, resolvió un montón. ¿Y cómo está la flechita? Verde, ¿sí? Para arriba, lo cual significa que el área está trabajando bien. Estoy un poco congestionado, así que les pido disculpas por eso. Y fíjense que también la barrita verde también está puesta casi al 100%. Todo esto se trabaja con formato condicional. Esto que yo les pasé ahora es una foto, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio es aplicarlo, ¿sí? Aplicarlo en estas 3 columnas. Abajo yo les puse cómo es la eficiencia, ¿sí? Cómo se calcula, ¿sí? Tranquilos que yo ahora se les voy a explicar. Pasado esto, vamos a hacer el trabajo de validación de datos, ¿sí? A ver si esto se los voy a borrar. Déjenme ver si está puesto... No. Bien. Validación de datos. ¿Qué significa validar datos? Cuando nosotros trabajamos con una base de datos grande, puede pasar que esa base de datos sea completada por varias personas, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener una base de datos que se va a ir completando y cada persona la va a ir cargando. ¿Qué sucede? Puede pasar, ¿sí?, que nosotros voy a ir al caso del primero, ¿sí?, que es biología. Puede haber personas, perdón, puede haber personas que completen la materia como biologías en vez de biología, ¿sí? O con matemáticas, solamente que diga matemáticas. Digo, solamente matemáticas, ¿sí? ¿Por qué matemáticas? Y cada uno va a completar como quiera, ¿sí? Esto lo que va a suceder es de que vos vas a tener una disparidad entre los diferentes, entre biología y biologías. Entonces vos, cuando quieras hacer el conteo, lo que te va a pasar es de que te vas a encontrar que algunos pusieron biología, otros biologías, matemáticas, otro matemática, ¿sí? Entonces te vas a encontrar con este problema. Entonces, la idea es que vos valides datos. ¿Qué significa validar datos? Es crear datos que no se puedan modificar, o sea, que vos tengas que poner exclusivamente ese dato, ¿sí? Ahora yo se lo voy a explicar cómo se hace.
¿sí? Y luego lo que vamos a estar trabajando es con los gráficos. Fíjense que hay un montón de hojas que dice gráfico de columnas, gráfico de barras, gráficos lineales, de torta y mini gráficos, ¿sí? Todos estos van a ser los gráficos que ustedes van a tener que trabajar y van a tener que realizar, ¿sí? En el trabajo final van a tener un poco más ampliado esta actividad, ¿sí? Pero va a ser muy sencillo, no va a ser muy complicado. Bien. Dicho esto, cuando... Esperen que les comparto la... Dicho esto, nosotros vamos a empezar a ver lo que es formato de celda, ¿sí? Que es este formato que yo le puedo dar a las diferentes celdas. Este es el PDF que está dentro ¿cómo se llama? De la plataforma, ¿sí? Bueno, formato ya lo sabemos, ya lo conocemos, fuente, nada, todo esto ya lo venimos arrastrando de Excel, así que no es tan importante, simplemente para que lo tengan presente. Lo mismo que la alineación, ¿sí? Acá también lo van a tener, pueden tener una orientación, el texto, ¿sí? Vertical, horizontal, en diagonal, bueno, todo eso lo van a poder también trabajar. Bien, borde después lo vamos a ver. Bueno, esperen que estamos, acá es donde quiero detenerme. Bien, cuando yo estoy trabajando con tablas o estoy trabajando justamente con datos, cada celdas van a poder tener como un estilo propio, ¿sí? De celda, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es que con todos los datos que nosotros tenemos, vamos a poder tener diferentes estilos en el mismo archivo, ¿sí? Esperen un segundito. Bien, cuando ustedes están trabajando con las tablas, ¿sí? Se van a encontrar con la posibilidad de darle un formato a las tablas, ¿sí? Este formato que ustedes le van a poder dar ya va a estar en algunos casos preestablecidos, mejor dicho, ¿sí? Y ustedes lo van a poder seleccionar. ¿Por qué pasa esto? Porque a la hora de poder trabajar con tanta cantidad de datos, lo importante es de que ustedes puedan determinar esos datos o diferenciarlos para que no sea tan complejo, ¿sí? Visualmente. Entonces, que les comparto la pantalla. Entonces, fíjense esta tabla que nosotros tenemos, ¿sí? Esta es la misma que ustedes trabajaron, pero nosotros le vamos a agregar algo más. Es acá donde nosotros le vamos a poner un poco de onda a esta tabla. Fíjense que esta tabla es un poco sobria, aburrida, no tiene colores, a la vista no es muy amigable, ¿sí? Entonces, le vamos a poner un poco de color. ¿Qué sucede? Esto ya de por sí es una tabla. Excel lo reconoce, es una tabla, pero no es una tabla 100% tabla para Excel, sino que nosotros tenemos que tener la posibilidad de funcionar esta tabla como una tabla propiamente dicha.
¿Por qué la diferencia? Hasta acá nosotros tenemos datos. Para nosotros, esto que nosotros vemos acá es una tabla con datos. Para Excel, esto que nosotros tenemos acá son datos. No es una tabla propiamente dicha, porque la tabla vas a tener la posibilidad de trabajar desde otra manera, desde una tabla. Esto es simplemente datos cargados en Excel. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como tabla, ¿sí? En Excel, que está en la función de insertar tabla, ¿sí? O tabla dinámica, que tabla dinámica va a ser la próxima semana, ¿sí? La próxima semana vamos a ver tablas dinámicas, ¿sí? Y tablas también. Pero simplemente les voy a comentar esto para que ustedes puedan ver el formato. Cuando ustedes ponen insertar tabla, yo después esto se lo voy a explicar en la clase que viene, pero fíjense cómo la tabla cambió y van a tener estilos predeterminados ustedes mismos, ¿sí? Que van a poder seleccionar rápidamente. Si ustedes esto lo quieren hacer a mano, ¿sí? Lo pueden hacer a mano, pero lo tienen que hacer a mano literal. Un color sí, un color no, ¿sí? Un color sí, un color no. Así sucesivamente, ya saben lo que pasa, terminamos para Navidad el hacer todo esto, ¿sí? Entonces, lo que tiene Excel tiene esta particularidad de que yo le puedo poner estilos, ¿sí? O dar un formato, ¿sí? A esto. Esto los va a permitir a nosotros poder aplicar rápidamente este tipo de formatos, ¿sí? Entonces, en el PDF que yo les puse, que les mandé a ustedes, está justamente estos estilos predefinidos, se denomina, donde yo le puedo poner un estilo de celda, ¿sí? Ya predeterminado. O un formato también que esté predeterminado. Yo le voy a hacer clic en cualquiera y Excel me va a decir si yo los quiero convertir en tabla. Le vamos a poner que sí, y fíjense cómo automáticamente ya me permitió a mí cambiar, ¿sí? Rápidamente el formato. ¿No les parece que así los datos están un poco más amigables o un poco más mejor? Visualmente, ¿no les parece que está mejor así? Es como que es más sencillo mirarlo, por lo menos es un poco más amigable. Sí, me parece que suma que tenerlo todo en blanco. Sí, ayuda un poco a la vista visualmente. Por eso pueden elegir un montón. Quizás hay otros que no, que son estos quizás son más polémicos, ¿sí? Visualmente, pero me parece que ayuda un montón. Bueno, estos estilos están prefijados, pero para poder aplicar estos estilos primero tenemos que trabajar con las tablas, ¿sí? Por eso yo simplemente les voy a explicar los estilos y la clase que viene, el jueves que viene, hablamos sobre las tablas. Y además ustedes le pueden insertar también, se me fue acá, en datos, perdón. Perdón, y también le pueden insertar estilos de celda, ¿sí? Los estilos de celda, ¿sí? Generalmente fíjense que está atado a esto, ¿sí? Sí, a los valores. Fíjense que acá, según el porcentaje, se va a ir cambiando de color, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver con lo que se conoce como formato eh, condicional, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? ¿Qué significa formato condicional? El formato condicional queda menos de un minuto, así que cerramos acá y volvemos a entrar, así no me corta el tema, ¿sí?